Bienvenidos todos ustedes, estamos llegando ya a la parte final de este curso. La idea es que en esta sesión, que es la última, tengamos la oportunidad ya de leer o de debatir un poco sobre la cuestión de la agenda de reforma que está pendiente en nuestro país. En esta agenda van a ver ustedes cómo se recogen varios de los temas que venimos discutiendo en las 5 sesiones anteriores y que tenemos como propósito ver cómo continuamos adelante con el proceso de socialización y demás. Tendrán ustedes la oportunidad de escuchar también los retos, desafíos que se presentan para impulsar una verdadera agenda de reformas en nuestra sociedad. Ahí van ustedes a escuchar nuevamente a las personas que fueron expositores en las 5 sesiones anteriores. Estamos hablando de Ramón Romero, Rodil Rivera, estamos hablando de Eugenio Sosa, de Julieta Castellanos y de Manuel Torre. Así es que además de haberlos oído disertando cada uno sobre un tema específico, en esta oportunidad los vamos a ver proponiendo, destacando y llamando la atención de ustedes sobre puntos considerados centrales en una agenda de defensa. Tenemos como expositor de esta parte de la agenda de reformas a Víctor Mesa, que es el director del Centro de Documentación de Honduras, para plantearles una agenda que fue producto de la primera fase de este proyecto en el que ustedes están involucrados. En esa primera fase se hizo todo un trabajo de consulta, de debate, de discusión sobre cuáles debían ser los ejes de esa agenda de reforma y fue un proyecto que en su primera y segunda fase se llevó a cabo gracias a la cooperación de la NED, una institución estadounidense encargada de financiar este tipo de estudios en la línea del fortalecimiento de la democracia. Tienen ustedes entonces la oportunidad de observar y de escuchar directamente de Víctor los ejes fundamentales de esa agenda para que todos nosotros participemos en el debate sobre la misma. La agenda de reformas en el sector defensa, en el caso específico de Honduras, es una agenda cambiante que ha venido evolucionando desde los últimos años, particularmente desde los años de predominio del autoritarismo militar y del dominio castrense en la vida política hondureña, hasta, mediante una lenta y difícil a veces evolución, hasta el momento en que los militares abandonan los principales circuitos de las estructuras estatales del poder y comienzan un lento y renuente proceso de gradual subordinación ante las autoridades civiles legítimamente electas. Este proceso, como generalmente sucede en estos casos, no ha sido un proceso ascendente en línea recta, ha sido un proceso en zigzag, con altibajos, con momentos de evolución rápida y momentos de estancamiento, de inmovilismo y, como sucedió con el golpe de Estado de junio del 2009, con momentos de retroceso peligroso y amenazante. Por lo tanto, cuando hablamos de agenda de reformas en el sector defensa, debemos de tener en cuenta este proceso sinuoso, difícil, con altibajos en su evolución. Pero hay una constante a lo largo de todo este proceso que siempre apunta al corazón de las reformas. Esa constante es la siguiente: la necesaria y obligatoria subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles democráticamente electas. Nos lleva a la conclusión de que es necesario reformar la Constitución de la República para darle a las Fuerzas Armadas el papel que realmente deben tener. Y este papel, en mi opinión, es muy sencillo. El papel es el que de defensa de la soberanía nacional y de la integridad del territorio nacional. Esto significa, a mi parecer, que solo muy excepcionalmente podrán las Fuerzas Armadas participar en otro tipo de labores que tengan que ver, por ejemplo, con la seguridad. En algún caso extraordinario, por supuesto que podrá requerirse del auxilio de las Fuerzas Armadas y éstas estarán obligadas a darlo, pero que no sea su papel fundamental ni su papel constitucional.
En lo que respecta a los desafíos, o mejor dicho, los retos más importantes que se deben enfrentar en este proceso de gradual subordinación y de reforma en el sector defensa, yo señalaría los siguientes. El primer desafío, el primer reto, es la oposición abierta o velada por parte de los actores directamente involucrados y que deben de ser los subordinados, en este caso los actores castrenses. La resistencia, muchas veces silenciosa, en otras ocasiones bulliciosa, de los sectores castrenses a la subordinación frente a las autoridades civiles es uno de los desafíos y retos a enfrentar. En segundo lugar, la relativa indiferencia y en muchos casos ignorancia de parte de la llamada clase política local con respecto a los temas militares, con respecto a los asuntos relacionados con el sector defensa. Hay una cierta tendencia al interior de la clase política a desentenderse de los temas, ya sea por ignorancia o por conveniencia, y a creer que los temas de la defensa son temas exclusivamente de los militares, rehuyendo así la responsabilidad de los políticos civiles de abordar el tema con seriedad, estudiarlo a profundidad y fijar posiciones claras sobre el contenido del mismo. Yo creo que los desafíos tienen que ver primero con un fortalecimiento del Estado de Derecho, porque cuando el Estado de Derecho es débil, el Estado mismo recurre entonces a los órganos represivos. El conflicto social no se resuelve, sino que se confronta con organismos represivos. Esto tendrá un límite en algún momento porque el conflicto, las demandas sociales van en aumento, ¿no? Entonces significa un desafío, para decirlo más específico, ver las prioridades nacionales, la política nacional de defensa y en función de eso el cumplimiento de los roles de los diferentes actores, incluyendo las mismas Fuerzas Armadas. La realidad indica que una nueva concepción de la defensa debe iniciar por reconocer que la tarea de defensa, es una función compleja que supera la dimensión militar e incluye como actores a muy distintos componentes, tanto del Estado como de la sociedad y de la comunidad internacional. Pues existe una relación directa, una relación casi de causa-efecto, entre más democráticas sean las Fuerzas Armadas, entre más subordinadas estén a la autoridad civil democráticamente elegida, entre más obedientes sean de la ley, más alejadas de la política y más profesionales en su quehacer operativo, mayores posibilidades tiene la sociedad de abrirse hacia la democracia, hacia la profundización de la democracia, hacia la tolerancia, hacia el pluralismo y hacia una sana convivencia gobernable y políticamente estable. Y al revés, si las Fuerzas Armadas pretenden convertirse y a la larga se convierten en un actor político dinámico dentro del escenario político local, las perspectivas de la democracia son menores. A mayor participación militar en los asuntos políticos, menor posibilidad para la democracia. Y al revés, a mayor subordinación y profesionalización de los militares, mayores espacios para la sociedad democrática. Esa es la relación directa que existe entre la institucionalidad democrática y las reformas en el sector defensa. No se puede abordar el tema de defensa si no se reforma el rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución de la República. La Constitución de la República, las Fuerzas Armadas siguen preservando tareas de carácter político, como los establecidos en llamarse garantes de la democracia y garantizar la alternabilidad en el país, justificación bajo la cual se produjo el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, diciendo, actuamos en el marco de este principio de la Constitución. ¿De cuánta autonomía deben gozar las Fuerzas Armadas? Eso para mí es fundamental.
Tenemos que revisar inicialmente ese capítulo de la Constitución de la República que negociaron tan hábilmente en 1957 y que sigue presente como una guillotina en la vida nacional. Debe eliminarse esa prerrogativa constitucional de considerárseles guardianes del Estado y de la democracia. Pero al replantear el estatuto autonómico que las Fuerzas Armadas lograron, insistiría yo en que una pregunta a responder es cuánta autonomía es la que resulta conveniente para el proyecto democrático en Honduras deben tener los militares. Podría agregarse además, en la medida que las reformas en el sector defensa cojan cuerpo y vayan afianzándose dentro de la normativa constitucional hondureña, en esa misma medida las posibilidades de mayor participación ciudadana, de mayor apertura del sistema político, de mayor democracia en las relaciones sociales en Honduras, pues serán mayores, sin duda alguna, serán más amplias esas perspectivas. De ahí pues que reformar el sector defensa para afianzar el Estado de Derecho, para afianzar la democracia, es una necesidad dentro de la sociedad hondureña. Esas reformas deben de reducir el protagonismo castrense, limitarlo y encasillarlo en los marcos legales que ya la ley les establece y, por lo tanto, reducir el protagonismo actual de los militares a los marcos anteriores al golpe de Estado, por lo menos, si no a mucho tiempo atrás. La política de defensa debe trascender el marco nacional y plantearse en términos de defensa regional. Nuestra política de defensa debe incluir al menos a los países centroamericanos y del Caribe, con apertura a Norteamérica y también con apertura a Sudamérica. De poco sirve que un ministro, un secretario de Estado, de Defensa o de Seguridad sean civiles, si ellos tienen muy poca capacidad de conducción, de dirección y de decisión. Porque la Secretaría como tal, como órgano, como instancia superior, está subsumida a la estructura policial o a las estructuras de defensa. Las Fuerzas Armadas no fueron ni formadas ni capacitadas para hacer labores de policía ni de seguridad, son formadas para la guerra. Mezclar ambas misiones o ambas funciones puede ser un grave error, como ya se ha visto en México y en otros países que han echado el ejército a la calle y lo que han logrado es más bien aumentar la violencia, contaminarlas, así como están contaminadas la policía, que las organizaciones del crimen organizado las corrompan, en fin, las exponen a las Fuerzas Armadas dándoles esta función a todos estos perjuicios que van a ser mucho más graves que el mal que se quiere remediar. Por eso es que las reformas deben apuntar ¿a qué? A fortalecer y profundizar la democracia. Es decir, las reformas deben apuntar a fortalecer el Estado de Derecho, a afianzar la legislación democrática, a defender la participación ciudadana, a garantizar la profesionalización castrense, a asegurar la no participación en política por parte de los hombres de uniforme. Las reformas deben apuntar a fortalecer la democracia, que equivale a decir fortalecer los niveles de subordinación castrense ante las autoridades civiles democráticamente electas. El primer paso para superar las debilidades del sistema sería que involucremos de mayor manera a la clase política en este tema, que se produzcan mayores debates, debates también alimentados por elementos prácticos como ser nuestros presupuestos, los elementos de la carrera militar, las necesarias reformas legislativas, que las debilidades se puedan transformar en un mediano y largo plazo en poder dotar a los países de los instrumentos que cada una de nuestras sociedades quiera. En América Latina ha habido muchos avances en el plano de lo que significa subordinar a las Fuerzas Armadas a los poderes legalmente constituidos del Estado. En ese sentido, todos los países de la región
que atravesaron transiciones democráticas en la década de los 80 han avanzado en la subordinación de los militares al poder político, no solamente mediante mandatos constitucionales, sino también mediante legislación específica que establece desde las potestades del presidente, en el caso del Ejecutivo, para conducir a las Fuerzas Armadas, como también en muchos casos el papel de lo que es un ministro o secretario de Defensa, su ubicación en la cadena de mando, el papel de los consejos de seguridad nacional o defensa nacional acorde a los países. También ha habido países en los cuales el Congreso ha jugado un papel preponderante, sobre todo en términos de sancionar nueva legislación acorde a los tiempos que están viviendo nuestras sociedades.